Entrega de por la fe, sí, estamos hablando de la fe. Hemos venido viendo a través de la línea del tiempo desde Adán, pasamos por los patriarcas, terminamos con José la última vez y ahora nos vamos a encontrar con la historia que va a cautivar nuestros corazones. Toca a este personaje tan maravilloso de Moisés. Hay que ver los aspectos que en la palabra de Dios tiene de Moisés que nos permiten a nosotros entender cómo crece la palabra de Dios. La palabra de Dios va creciendo en su desarrollo, nos va mostrando el amor de Dios y nos va mostrando cómo todos estos patriarcas, hombres de Dios, quedaron grabados en el libro de Hebreos, y en el libro de Hebreos, por supuesto, nos declara las cosas maravillosas del Nuevo Testamento, pero haciendo referencia a cómo estos héroes de la fe que aparecen en todo el Antiguo Testamento tuvieron buen testimonio y todo lo que hicieron por la fe. Le va a quedar como tarea ir al libro de Hebreos y ver cuántas veces en el capítulo 11 se menciona la palabra por la fe. Eso es establecido, es que todo lo que se hizo fue hecho por la fe. Bueno, ahora vamos a una declaración diferente, una declaración, si usted quiere, mayor, para entender esto de la fe. Vamos a ir a ver lo que Moisés hizo, pero vamos a entender desde que no solamente él, cómo la influencia de los padres, lo que hicieron los padres. Por eso es que a este tema le hemos dado un nombre maravilloso que se llama fe, puesto los ojos en quién, en Jesús, ¿sí? Y como resultado, en el galardón, ¿sí? Puesto los ojos en el galardón. Y esta es una de las cosas maravillosas que estimulan muchas veces a los grandes campeones, que no se pongan a ver las circunstancias, el competidor, a la familia que les está viendo y todo lo demás, sino que vayan a ver cuál es el galardón. El galardón, sin duda alguna, puede ser una medalla de oro, pues varios de ellos van y ven la medalla de oro para que quieran esa medalla de oro y hagan el esfuerzo mayor por esa medalla de oro. También pueden ir, por supuesto, a ver un trofeo o a ver a una familia, o si está peleando o luchando o compitiendo por un país, por supuesto, el nombre de su patria va a quedar en alto dependiendo de lo que usted haga. Vamos entonces, Hebreos capítulo 11, verso 23, dice, por la fe Moisés cuando nació, ¿sí? Fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Vaya, primera declaración en este verso y empieza diciendo de nuevo por la fe Moisés, pero habla de cuando era niño. No está hablando de la fe de Moisés. Aquí dice, por la fe Moisés cuando era niño fue escondido. ¿Quiénes le escondieron? Por supuesto, usted y yo sabemos que fueron sus papás. Ahí es donde usted como padre, usted puede impulsar a sus hijos y como saetas en manos del valiente, mandarlos a lo que es el llamado de Dios para ellos. Y Moisés, aunque había un decreto de que si no mataban a todos los niños menores, varones menores de 2 años, iban a morir. Y recuerde que Egipto era el dueño de los israelitas. Faraón, su rey, tenía autoridad sobre ellos como dueño, porque ellos eran esclavos. Él ponía una ley que tenían que morir si no mataban a estos niños. El que salvara la vida de un niño de esos iba a morir. Así es que las parteras tenían instrucciones de declarar si había nacido un varón, pero cuando nació, los papás le escondieron por 3 meses, dice acá. Interesante este tema, 3 días o 3 meses. Es para que usted lo vaya meditando en su corazón. Hemos hablado de este tiempo muchas veces, pero aquí vamos a ver nosotros cómo ellos pusieron su mirada en el galardón. Pensaron, este niño hermoso, no le vamos a temer al decreto del rey, que era muerte para ellos. Así es que le escondieron, y todos sabemos la historia, el famoso canasta donde le pusieron, se convirtió en el Moisés de él. Claro, pusieron a Moisés, lo llevaron a la hija de Faraón, esta se enamoró del niño y por supuesto le hizo crecer en la casa. Pero de ahí nace el nombre Moisés para ese canasto, y de aquí en adelante todos los niños que nacen les hacen un Moisés, es decir, un lugar para que el bebé pequeño se sienta cobijado y cuidado, ¿no es cierto? Y ante todo, cuidado por la mano de Dios. Bien, entonces aquí tenemos el primer paso de fe. Usted es hijo,
tal vez usted ya fue lanzado, sus padres creyeron en usted, sus padres tuvieron fe en usted y lo impulsaron. Sus padres se desgastaron por darle una profesión, sus padres se desgastaron por darle una educación, ¿sí? Por amarlo, por cuidarlo. Ahora le toca a usted como padre velar por esos hijos. Vea lo que un padre puede hacer y sabemos nosotros quién es este hombre, este gran hombre Moisés, del cual seguiremos hablando. El siguiente verso 24 nos dice lo siguiente: por la fe Moisés hecho ya grande. Ahora no vamos a hablar de la fe de papá. Dejemos la fe de papá, lo que ellos lograron hacer, hasta donde nos lograron llevar por medio de lanzarnos a lo que ellos consideraban que nosotros podíamos llegar a ser. Ahora encontramos a un Moisés ya grande. Ahora no es la decisión de papá, no es la decisión de mamá, es mi decisión. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Hacia dónde yo me quiero proyectar? ¿Voy a ir tan lejos como mis padres querían o voy tan lejos como Dios me está llamando a ir? Más grande todavía este llamado. Ahora Moisés entendió que tenía un llamado, ¿sí? Y dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Oiga, en cuanto a su futuro en esta tierra, él estaba hecho ser el nieto del Faraón. En aquel tiempo sabía usted que Faraón era considerado como un dios, ser nieto del dios de esta tierra, por supuesto. Cuidado con esto. Pero él rehusó llamarse a ese gran galardón. Él tenía en esta tierra comida, terrenos, fama, estabilidad, lo que usted quiera que una persona pueda querer. Él lo estaba teniendo, habiéndose creado a los pies de la hija de Faraón. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice? Él rehusó. ¿Pero por qué lo rehusó? Porque tenía fe, porque él creía en algo más grande. Y ahí es donde nosotros vemos que las cosas que nosotros hoy consideramos grandes no son en verdad grandes, son apenas temporales. Estas cosas de esta tierra se van a acabar. Nosotros nos proyectamos a la eternidad con Dios, al gran galardón de ver a nuestro Señor Jesús cara a cara un día cuando estemos en su gloria. Bueno, vamos adelante. Dice que Moisés, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios, escuche, escogió antes de quedarse como hijo de la hija de Faraón, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que ya sabemos que eran esclavos, que gozarse de los deleites. Ponga atención en esta palabra, léala bien, temporales del pecado. Los deleites temporales del pecado. Cuidado, porque hay personas que se enredan en esos deleites temporales del pecado y no ven más lejos, no ven hacia arriba, no ven lo que pueden hacer, no ven lo que son capaces de desarrollar. ¿Y qué pasa? Se quedan en la mediocridad, se quedan en las cosas temporales, porque lo que hoy, los deleites que nos ofrece este mundo son temporales. Usted vaya por las cosas eternas, que son las que van a permanecer. Así es que él prefirió eso. Sigue diciendo en cuanto a Moisés, dice, teniendo por mayores riquezas. O sea que estas son riquezas, en este mundo hay riquezas, pero hay mayores riquezas. Valore usted, póngalo en una pesa lo que usted hace o lo que está haciendo. ¿Por qué? Por encontrar los mayores valores que usted puede encontrar. ¿Sí? ¿Cuál es su mayor valor? En la vida eterna, la presencia de Dios, el gozo de sentirse en paz con su Dios, la paz que no da el mundo, pero solamente el Señor la da, la paz que podrían pelear todos por ella y no alcanzarla. ¿Sí? La da el Señor. ¿Sí? Teniendo por mayores riquezas, ¿qué dice? El vituperio de Cristo. Usted sabe que a Cristo lo maltrataron, pues él dijo, preferiría ser maltratado como Cristo lo fue, que gozarme de las riquezas temporales de ese mundo, ¿sí? Que de los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿En dónde tenía puesta la mirada? En el galardón. Vea que de aquí sacamos el título de nuestra charla de hoy. Fue Moisés el que puso sus ojos en el galardón al final de su carrera, el final de lo que está compitiendo, de lo que él es, por lo cual él está luchando. Nosotros estamos en esta vida, hermanos, temporalmente, pero hay un final feliz para nosotros con un galardón que es estar en la misma presencia del Señor. Y aquí Moisés nos lo demuestra, que él tuvo fe para poder soportar y hacer todo esto, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por eso es que él dijo, este galardón
estas riquezas de este galardón son mayores que las riquezas egipcias, las cuales son pasajeras, pero la riqueza de estar con Dios, la paz que Él da, el gozo y el disfrute de estar en su presencia, solamente con el Señor se puede localizar. No, no es cierto, solo con Él se puede alcanzar. Dice, sigue diciendo, hablando del mismo Moisés, por la fe dejó Egipto. Dejó a Egipto, lo abandonó todo, siendo él el hijo de la hija de Faraón. Sí, ¿no es cierto? Dice, no temiendo la ira del rey. Ahora el rey se le iba a voltear por haberlo dejado. Sin embargo, él no tuvo temor de eso, sino que se fue. Sí, se fue. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo pudo sostener una decisión tan firme? Aquí dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué es lo que usted está viendo? Las riquezas de este mundo. Atrae los ojos. Sí, todo lo que se toca, yo quiero tenerlo, todo lo que se le gusta, quiero hacerlo, todos los placeres de este mundo, los quiero disfrutar, pero se está perdiendo que hay cosas mayores que todo esto que ofrece este mundo, ¿sí? Pero él, ¿cómo se sostuvo? Porque sin duda alguna, la atracción hacia todas estas cosas la tienes tú, la tengo yo. Todo el mundo en esta tierra va a tener una atracción de esta naturaleza. Pero ¿qué hizo Moisés? Se sostuvo como que viendo al invisible, viendo al Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que pone sus ojos en el cielo y vive por las cosas del cielo, dejará a un lado, porque no se olvide que nosotros no vivimos en esta tierra por vista, sino por fe. Es decir, lo que vemos, lo entendemos, entra por nuestros ojos, pero podemos poner delante de nuestros ojos el galardón, viendo al invisible. Sosténgase viendo aquel Dios todopoderoso, aquel Señor que le ama, aquel Señor que aunque no le pueda ver, usted sabe que es más firme que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Qué cosa más maravillosa. Seguí hablando de Moisés y dice que por la fe Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Muy bien, este es uno de los aspectos que más cuesta entender, porque cuando hubo un dado palabra de Dios, que Dios iba a mandar al ángel de la muerte por todo Egipto, matando en cada casa al primogénito de cada hogar. O sea, al hijo mayor de cada hogar iba a morir, ¿sí? Entonces ya se sabía, pero es Dios, pero puede decir que no, Dios dice que lo va a hacer, pero no creo. Mamá decía, viene la vaca, viene el toro, viene no sé quién, duérmete, el cuco, pero no venía. Sin embargo, me asustaba, tenía miedo y mantenía el temor. Es un miedo que no te lleva a nada, que te paraliza, pero el temor a Dios es el miedo que te hace actuar, es el temor reverente a Dios que te permite creer y tú vas a celebrar. Entonces Moisés creyó que Dios iba a mandar ese ángel de la muerte y que él podía salvar al primogénito. ¿Sí? ¿De qué manera? Permitiendo, ¿no es cierto?, hacer lo que Dios le había dicho, celebrar la Pascua, sacarle la sangre a un cordero y de esa sangre agarrar un hisopo, no como el que se pone en los oídos, chiquitito, un hisopo grande que no le iba a ser fácil manipular y echarle sangre al dintel de su casa para evitar de esta manera, según mandato de Dios, que el ángel de la muerte no pasara y matara al primogénito de cada hogar. Si usted le hubiera tocado pintar el dintel sabiendo el mandamiento que hay, ¿cuánta sangre hubiera puesto? Pues yo hubiera untado a todo el hisopo, dice algunos de ustedes, ¿no es cierto? Y con ese hisopo untado yo hubiera agarrado y lo hubiera puesto en el dintel asegurándome de que no quedara nada sin pintar. Pues ese dintel de madera que se acostumbraba antes representa la cruz de Cristo, donde Cristo puso sus manos extendidas y cuando horadaron su mano, la sangre quedó en aquel dintel. Y es la sangre de Cristo que nos limpia y nos perdona de todo pecado y que no va a permitir que nosotros muramos, sino que tengamos vida eterna. Así, en el madero, ¿no es cierto?, de aquella casa, el ángel, aunque hubiese querido entrar, no iba a entrar porque la sangre de un cordero estaba puesta sobre el dintel. Así usted y yo preservamos nuestra vida para vida eterna, porque creemos en nuestro Señor, en nuestro Redentor, que en aquella cruz dio su sangre y por su sangre nos limpia de todo pecado, y es la sangre de Él
la que ahora nos da vida eterna y nos pone a buenas con Dios. Qué cosa maravillosa, ¿no es cierto? Sí, la sangre, para que el que destruía, dice la instrucción bíblica, el que destruía a los primogénitos, no los tocase a ellos. Ese era el propósito, que ellos quedaran libres, que no hubiese muerte en la casa de los hijos de Dios. Aquí está, nosotros hablamos que esto se refiere a nuestra vida eterna, ¿no es cierto? Porque aunque este cuerpo finito quede, ¿no es cierto? Un día le veremos cara a cara a todos los que hemos creído en el Señor y que hemos nacido en la fe cristiana. Pues bien, sigue diciendo, por la fe, sigue hablando de Moisés, pasaron el Mar Rojo. Esta es otra de las grandes hazañas. ¿Cómo lo pasaron? Como por tierra seca. Grandes lodazales se hacen en los aluviones. Sabrina y el equipo de Casa Mis Sueños estuvieron en esas calles tremendas, atascadas de lodo fangoso, en donde no podía salir la gente ni abrir sus garajes porque el lodo no les permitía. Pues ahí estuvieron ellas con palas, con camiones contratados para remover la tierra y también hacer muros de contención, trabajo de Casa Mis Sueños, en donde nuestras hijas comparten y otros amigos hermosos dan su vida para ayudar al prójimo. Bueno, entonces aquí vemos que los egipcios, ¿no es cierto?, fueron ahogados en aquel lugar. No es que los egipcios, cuando el Señor les dijo que pasaran, ellos no querían pasar. Moisés reclamó a Dios y dijo, bueno, Dios, ya abre el mar, haz algo. Y Dios dijo, yo no voy a hacer nada, Moisés, ahora te toca a ti. Como ahora te dice el Señor, yo no voy a hacer nada. Yo lo que voy a hacer es respaldar mi palabra para usarte a ti, para que tú hagas la obra que yo te he llamado a hacer y yo te voy a respaldar. Así es que Moisés, como mandato de Dios, alzó la vara y una vez alzada la vara Moisés, ¿qué fue lo que sucedió? El mar se abrió, pero Moisés, cuando le dijo que pasaran, el mar no se había abierto todavía. Aquella multitud, aquellos 2 millones de personas que sabían que si no pasaban el mar, todo Faraón y su ejército, todos aquellos que venían a caballo, los iban a destruir. Ya Dios los había guardado poniendo en la noche un fuego encendido que no podían alcanzarlos y en la mañana una nube para que no llegaran donde ellos. Pero ya el mar estaba ahí. Ahora tenían que dar el siguiente paso de fe, cruzar ese mar. Maravilloso. Moisés da la orden y levanta la vara y cuando lo hace, de repente un viento recio, dice la escritura, empieza a empujar todo el agua y aquellas personas pasaron. ¿Enlodadas? No, como por tierra seca, ¿sí? Dice, por tierra seca, intentando los egipcios. Ahora sí los egipcios iban detrás de ellos. Nosotros ya se abrió el camino, pues también nosotros vamos y los destruimos. Pero no pasó así, sino que todo lo contrario. Dice, dice, los egipcios quisieron hacer lo mismo y fueron ahogados. Todos perecieron, incluyendo el mismo faraón, perecieron en ese camino porque el mar se cerró. Recuerden, ese camino por el mar es el bautismo en agua. Y ahí es donde se quedan todos nuestros pecados y es donde muere nuestro enemigo. Es decir, tenemos un enemigo que ya Jesucristo lo venció en la cruz y que por medio del paso del bautismo nosotros también resucitamos del otro lado para vida eterna como Cristo ya está resucitado también nosotros. Nosotros ya somos parte de la eternidad. Glorioso. Pero por la fe, sigue hablando lo que Moisés hizo. Dice la escritura que por la fe ahora pasamos a otro personaje maravilloso. Por la fe, dice, cayeron los muros de Jericó. Vamos avanzando en la línea del tiempo y ahora pasamos ya en la tierra prometida. Todo Israel dice que tenían una ciudad amurallada, impenetrable. Todos estaban asustados de cómo lo iba a hacer. Ya había caído el resto de la tierra de Canaán, pero esta gran muralla, ciudad amurallada, con sus grandes edificios, grandes paredes, pues se sentían tan seguros los que estaban allá adentro, que dijeron, no, los israelitas no van a poder con nosotros, ¿sí? Sin embargo, el Señor les mandó a que, ¿qué? A que rodeasen por 7 días la tierra. Vaya, qué mandato, perdone, a algunos le pueden sonar ridículo, pero cuando viene de parte de Dios las cosas, no le llame inmundo o ridículo a lo que Dios ha santificado.
crea que Dios abrió las puertas y ahora le da un paso a Moisés, ahí ya no es Moisés, perdón, ya es Josué, el que es sucesor de Moisés. Él está ahora al tanto y entonces, ¿qué les dice? Como dijo Dios, rodeemos la tierra, vayamos con alabanzas, con cánticos, y por 7 días estuvieron rodeando la tierra. Sin embargo, usted pensará, pues este milagro es maravilloso. ¿Cuál otro milagro se dio ahí? Piense y dígamelo. Otro milagro de los más grandes, milagro que usted y yo deberíamos de atesorar, de valorar, fue el milagro que ahí se dio con una mujer. Sí, yo ya sé que usted ya ahora recuerda de qué mujer se llama. Y así lo describe la palabra de Dios en el verso 31. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. A algunos les es grotesco leer porque algunos no quisiéramos que alguien tuviera un apelativo tan fuerte como esta mujer aparece en la Biblia y lo repite de nuevo en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Por favor, ¿cómo es que permitieron que en la Biblia apareciera esto? Pues el que permitió y el que decide que va en la Biblia es Dios. Y él puso por la fe Rahab la ramera. ¿Por qué es tan importante? Es su nombre y el calificativo. Uno, porque era una mujer prostituta, era una mujer que creyó. Dice que por la fe la Rahab, y está para que sepamos por qué esta mujer me representa a mí y le representa a usted. Representa a aquellos que estando fuera de las promesas de Dios, porque ella no era judía, estaba fuera, ella estaba en el mundo, pero es rescatada del mundo por su fe, porque ella creyó, porque ella dijo, yo creo que los que van a venir a destruirnos, a atacarnos, nos van a destruir y ellos van a ganar la batalla. Aunque yo estoy en un lugar amurallado, aunque toda la gente conmigo dice creerse segura, yo sé que hay un poder más grande y ese es el de Dios. Y ella lo creyó, dice, ella no pereció juntamente con los desobedientes. Quiere decir que en un momento determinado todos cayeron, porque sabemos que aquellos muros de Jericó cayeron. ¿Y por qué ella? Porque ella, cuando llegaron los espías, que obviamente todo Jericó buscaba cómo atrapar a los espías, cómo agarrarlos, ¿no? Y cualquiera que hubiera denunciado a los espías, por supuesto que hubiera recibido una recompensa en esta tierra, recompensa en esta tierra. Pero Rahab no estaba buscando la recompensa de los hombres, estaba buscando la recompensa de Dios y arriesgó su propia vida, escondió a los espías, porque le digo, si le agarran a ella escondiendo a los espías, sin duda alguna la primer cabeza que iba a rodar era la de Rahab. No, con su condición de ramera y su condición de haber guardado a los espías, ella era la primera que iba a morir. Pero ¿sabe qué? Dios le guardó, no encontraron a los espías y una vez que ella corrió el riesgo con su propia vida de hacer esto, lo hizo porque tenía fe. No es porque ella era una valiente, no es porque ella, sino porque ella pensó, ella vio al invisible, ella creyó, ella con su mente pensó en el galardón que Dios le daría. Y así fue. Les hizo jurar a los espías que si ella los protegía, no le iban a matar ni a ella ni a los que estuvieran en la casa. Y así es que ella, cuando los espías se fueron, empezó un trabajo titánico de esta mujer que en su condición todavía de ramera, empezó a predicar el evangelio, empezó a decirle a su familia, a sus hermanos, a sus padres, a sus amigos, que entraran en su casa, porque los que entraran en la casa con ella iban a salvarse una vez que entraran los israelitas. Sabe que esa casa representa la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿sí? No la iglesia denominacional, sino que la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y una vez que la iglesia, el cuerpo de Cristo, estuviera ahí, cuando por fin cayeron los muros de Jericó, pues el mandato es maten a todo hombre, mujer y niño, que no quede nadie. Ahí va todo Israel, pero Josué le dijo, un momentito, ahora que entren, se hizo un juramento que hay una mujer y su casa que vamos a cuidar, le vamos a dar la vida. No vayan a tocar por nada a esta mujer, porque esta va a ser salva. Y esta era Rahab la ramera. Así fue como todo Israel,
pues obviamente cumplieron con el mandato de Dios, y cuando llegaron donde estaba Rahab la ramera, la sacaron a ella con su familia, y todos los que estaban ahí fueron salvos. ¿Qué le parece? Por eso es que nosotros estamos representados en ella, porque aunque no éramos pueblo de Dios, salimos del que no era pueblo y nos convertimos en el pueblo de Dios. Y una cosa más interesante, en el proceso de la vida de Rahab, Rahab se casa, queda embarazada, y ¿sabe quién pasa por el vientre de Rahab la ramera? ¿Ah? ¿Quién fue el que pasó? Un descendiente directo de Jesucristo. Es decir, la línea de la descendencia de Jesucristo pasó por el vientre de Rahab. ¿Por qué es tan importante y por qué el nombre de ella aparece gloriosamente en el libro de los héroes de la fe, en el libro de Hebreos, capítulo 11, como lo estamos viendo, como lo estamos anticipando? Muy bien, entonces, habiendo recibido a los espías en paz, ella lo hizo por la fe, porque estaba viendo al invisible, porque tenía puesto su mirada en el galardón. Usted y yo no perdamos nuestra vista y nuestra mirada en el galardón. Hay muchos galardones en esta tierra que podemos nosotros recibir, pero aquí son temporales. Aquí hay cosas gloriosas, aquí pasamos momentos lindos, ya cristianos, sentimos la gloria de Dios, sentimos la comunión con los hermanos. Hoy mismo estamos teniendo nuestras reuniones presenciales y nos estamos gozando en la presencia del Señor, alabándole con los hermanos, teniendo ese tiempo de comunión con Dios. Algo glorioso. Déjenme contarles una anécdota que no lo he contado casi nunca en un programa, pero aquí déjenme contarles que cuando este hermano muy amado, querido y conocido, nuestro hermano Cash Luna, Carlos Luna, hizo sus encuentros, hizo sus noches de gloria en el Ecuador, pues nosotros en algunos estuvimos al frente directamente, y otros acompañando a todos los que trabajamos en el equipo de las campañas. Así es que entre todo el recorrido que hacíamos por todo el Ecuador, noches maravillosas, la gloria de Dios, viendo salud, sanidad, compartiendo con el equipo de Cash, con el mismo Cash, con los hermanos. Fuimos por las ciudades de Ambato, Cuenca, estuvimos hasta en Loja, y en Guayaquil, por supuesto, también ya habíamos estado en Quito. Pero cuando estuvimos en Guayaquil fue una noche gloriosa en ese famoso estadio, el estadio del Emelec, ahorita se me va el nombre, el estadio modelo de Guayaquil. Se llenó ese estadio y gente quedó afuera, y grandes pantallas pasaban todo lo que estaba pasando adentro. Fue glorioso, fue algo magnífico, pero hay algo más que les quiero contar que usted no sabe. Bueno, terminó la reunión a eso de las 12 de la noche, nosotros 12, casi 1 de la mañana, nosotros ya saliendo con todo el equipo, con nuestra gente. Cash había llegado con un equipo como de 20, entre camarógrafos, músicos y gente que le acompañaba. Pues vamos a comer a algún lugar. Y bueno, como buenos cristianos que nos gusta comer, ¿ah? Y nos encanta un buen bistec, un buen asado, pues nos vamos a unas parrillas famosas de Guayaquil que se llaman las parrilladas del ñato. Pues ya todos los que saben y son del Ecuador saben a lo que me refiero. Fuimos a las mejores parrilladas que había en aquel tiempo en Guayaquil, pero ellos ya estaban cerrando. Sin embargo, el dueño, que es cristiano, por cierto, el exjugador que viajó, era un guardameta que viajó desde Uruguay, se puso ese restaurante y ya se puede imaginar qué buen servicio, ¿no? Y él nos recibió, los camareros, y nadie se fue, la cocina se quedó con nosotros. Y hubo un ratito en que el equipo de Cash, la gente de Guayaquil, con el pastor Neyo Pin, y estando nosotros presentes, hacíamos un grupo como de 60 personas. Y ahí estábamos, también estaba Fiona de la Mar, ahí con nosotros, una cantante que es muy conocida, muy amada y querida en el Ecuador también, y en todo el ámbito cristiano. Pues ahí estábamos, y antes que los platos se sirvieran, empezamos a cantar, a alabar al Señor. Veníamos de haber alabado al Señor, veníamos de cantar. Los músicos estaban exhaustos. Sin embargo, todos sacaron de nuestro, Julio Melgar sacó
su instrumento, y todos los demás, cuando Julio era muy joven, por supuesto, y todos los demás cantando, otros sacaron el saxo, nos pusimos a cantar, a alabar al Señor, hicimos un recorrido por todos los coros, cánticos cristianos que nos recordábamos, pasábamos maravillosamente. Terminó esa reunión 4 de la mañana, 4:30, casi las 5, ya casi para amanecer, andábamos en las calles de Guayaquil a esa hora y felices, porque tuvimos un tiempo glorioso. Tuvimos el galardón de estar en la presencia de Dios con el compañerismo de todo el equipo que llegó de Guatemala, de Cash Luna, los de Guayaquil, nosotros. Fue algo glorioso, fue algo maravilloso. Aunque fue tan grande, aunque fue tan glorioso, todavía no es el galardón. El galardón va a ser cuando estemos cara a cara con el Señor. Yo sé que usted disfrutó que le contara esta historia, ya se puede imaginar con su imaginación qué tiempo más maravilloso pasamos, pero en nada se comparará al galardón al cual yo le estoy hablando. Sus ojos deben estar puestos en el final, sí, con Jesús, puestos los ojos en Jesús, lo hemos dicho, el autor y consumador de la fe, porque Él es el primero que por la fe, por supuesto, todo lo que logró para nosotros, ¿no? Él dijo, consumado es, todo fue hecho, y Él es el que recibe el honor y el gusto para todos nosotros de seguir a Jesús con todo nuestro corazón. Bueno, entonces, esta escritura la he puesto algunas veces, pero déjeme compartirlas. ¿Y qué más digo? Sigue diciendo Hebreos, ¿no es cierto? ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de. Es decir, ya hablamos de muchos héroes de la fe. Esta es ya nuestra tercera entrega. Vamos a ir por una cuarta entrega, pero déjeme decirle, anticiparle un poco de qué habla la cuarta entrega. Cuando dice, ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando. ¿De quiénes más vamos a contar? Bueno, de un montón que aparecen en lista, que usted puede ir y ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que es tan valioso el Antiguo Testamento, como tantas personas vivieron por fe. Dice así, dice, ¿contando de quién? De estos, contando, vamos a contar de hombres de la fe. Vamos a contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Es decir, toda la línea del tiempo se va hasta los profetas, hasta Cristo Jesús, ¿no es cierto? En los cuales, pues déjeme que le diga que la próxima entrega vamos a seguir hablando la fe y vamos a ver cómo este libro poderoso del libro de Hebreos, que le da todo un capítulo 11 al tema de la fe. ¿Por qué? Porque Dios no solo es un capítulo, alrededor de toda la Biblia, la fe es importante. ¿Cómo está su fe? ¿Creció? ¿Qué va a hacer hoy en adelante? ¿Va a caminar conforme a la fe? ¿Va a crecer usted, sí, y ser un hombre de fe? Pues bueno, yo lo creo. Yo creo que usted sí va a crecer y va a ser un hombre de fe. Déjeme decirle que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Déjeme orar por usted. Yo espero que esta plática que hemos tenido haya incentivado su corazón, porque la palabra de Dios que fue hablada hoy no regresará al Señor vacía, sino que irá a hacer todo aquello para lo cual fue llamada. Irá directo al centro de su corazón y va a regresar con Dios la palabra de decir, encontré una buena tierra, encontré un buen terreno, uno más se suma. Y nos sumamos a ser también ahora en el Nuevo Testamento, construyendo los nuevos hombres de fe que estamos conquistando para la gloria de Dios. Que Dios bendiga su vida y ricamente yo lo bendigo en el nombre de Jesús para que usted sea un hombre de fe y que usted vaya conquistando juntamente con aquellos hombres que lo hicieron sin el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros, con el poder que el Señor nos ha puesto con su Espíritu Santo, conquistando para Jesucristo, y en el nombre de Él yo lo bendigo a usted.